siempre serás lo mejor. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos los que están aquí. Les queremos dar la bienvenida y las gracias por el espacio que nos abren en sus hogares para esta masterclass. Saludamos a todos los que ya están conectados. Hemos visto gente que se ha registrado desde Bolivia, en Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí. Tenemos muchas personas desde Venezuela, en Caracas, en Cali, en Barquisimeto, Isla Margarita, San Antonio de los Altos. También vemos gente que está desde Santiago de Chile, en Montevideo, Uruguay. Desde Estados Unidos tenemos varias personas en Tampa, en Texas, en Houston, New Jersey, California. A pesar de la hora, también tenemos gente que nos está acompañando desde Londres, en Inglaterra. Sean todos bienvenidos y aprovechar que estamos siendo tan internacionales, les pido que a los que puedan, si pueden poner al lado de su nombre, el país o la ciudad donde están. A continuación vamos a presentar a los dos facilitadores y luego va a empezar la masterclass. Les voy a pedir a todos que mantengan sus micrófonos apagados y si tienen preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar vamos a abrir un espacio para que podamos responder a las preguntas y conversar. Bueno, hoy estoy muy feliz de tener este espacio a dos seres muy especiales. Ambos son padres y abuelos con amplia experiencia en la formación de hijos y en este rol que han ido reflexionando sobre su experiencia como padres. Por la experiencia que ellos tienen, han ido usando herramientas de distintas disciplinas en las que se han ido formando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Después de tantas charlas que hemos tenido, que se han encontrado con muchas preguntas. Y ambos consideran que cada día siguen aprendiendo desde la etapa que les toca como padres. Ellos están convencidos que la construcción de la relación con los hijos es diaria. Y hoy nos van a compartir cómo, partiendo de las preguntas y la experiencia que cada uno vive a su manera, nos van a dar algunas herramientas útiles que podremos usarlas y las veremos a fondo en el programa de coaching para padres y madres que se va a iniciar el 9 de abril con el primer nivel. ¿Por qué el primer nivel? Porque cuando se vio todo el material daba para mucho, entonces va a ser el primer nivel y el segundo nivel. En esta masterclass va a ser solamente un breve pantallazo de lo que veremos en el programa. El programa va a durar 16 horas en 4 encuentros que van a ser en abril y mayo. Es importante que todos los que estén aquí sepan que no va a ser solamente una charla, ¿no? Este programa tiene un diseño en el que además de participar en estos 4 encuentros, cada uno va a participar en conversaciones de coaching, con el principal interés de llevarlos a hacerse preguntas que los conduzcan a reflexiones sobre el rol que nos toca ser como papá y mamá. Así que bueno, ahora les voy a presentar primero a querido Jesús. Aquí tengo una ayuda memoria de Jesús Berrotera, que tiene muchos títulos y mucha experiencia. Así que voy a agarrar el chanchullo. Jesús Berroterán, que ahí lo vemos presente, es papá de 2 hijos, Ana Gabriela y Josber. Es abuelo de Matías. De formación es sociólogo en la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello. Es coach senior en Newfield Consulting. Facilitador certificado de los 7 hábitos de personas altamente efectivas por el Instituto COVID. Es coach ejecutivo de los institutos CICE. Promotor de bienestar en la Universidad Metropolitana y estudiante permanente como aprendiz del Enneagrama como herramienta del autoconocimiento. Actualmente, Jesús es director de Indelcer,
con más de 20 años de experiencia acompañando a personas a transformarse. A la fecha, Jesús ha dirigido 55 programas de coaching ontológico básicos y 8 programas máster. Son casi 2,000 personas que han participado en estos programas que él ha dirigido y se han beneficiado con nuevos aprendizajes. Dentro de las horas de formación que tiene, bueno, son muchísimas, así que ni siquiera las vamos a contar. Él viene trabajando con más de 50 empresas corporativas en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México, Colombia, Brasil, España y Estados Unidos. Así que es nuestro querido Jesús, que ahora le vamos a dar la palabra después de presentar a Fernando, que es otra persona muy especial. Les voy a contar quién es Fernando Castro Rovira. Muchos veo aquí que lo conocen y muchos que por ahí nunca lo han tenido la oportunidad de participar en un curso con él. Fernando es papá de 2 hijos, Pablo Rodrigo y Pedro Martín. Es abuelo de Valentín y de Simón. Él se considera un aprendiz contumaz. Pasando a la formación, Fernando es coach ontológico, certificado también por Newfield Consulting Group y el Tecnológico de Monterrey. Es facilitador de programas de formación en coaching ontológico y en competencias conversacionales, donde veo aquí varias personas y colegas que hemos pasado por este curso y feliz de encontrarlos. Además, Fernando es psicólogo con experiencia en trabajo clínico, con grupos y con organizaciones. Tiene estudios de licenciatura en la Universidad Católica del Uruguay, maestría y doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es coach ontológico, como les decía, certificado, y ha facilitado procesos y programas de formación para organizaciones en empresas en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Fernando ha liderado la formación de 56 programas de competencias conversacionales para la gestión de equipos. Esto entre programas públicos y abiertos y entre programas in company. Y son más de 1,500 personas que ya se han beneficiado en todos estos años de su trayectoria compartiendo sus conocimientos. Entonces, ahora le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir a Jesús y Fernando que puedan abrir sus micrófonos. Jesús. Bueno, muchas gracias, Nicole. De verdad que tenía muchísimo tiempo que no compartía mi currículum de esa forma tan linda de expresarte y demostrar, bueno, esta trayectoria, bueno, que ciertamente ha sido de tantos años. Pero quiero, primero que nada, agradecerte a ti por tener esa delicadeza bueno, de señalar todos estos aspectos. Ciertamente estamos muy contentos. Yo de verdad me siento afortunado de este espacio. Quiero, primero que nada, darle la bienvenida a este encuentro. Gracias por regalarnos estos minutos que vamos a estar juntos compartiendo un tema que a mi juicio es muy importante, como es el rol de papá, el rol de mamá, y cómo desde ahí podemos ofrecerle alguna mirada que tenga que ver con hacernos preguntas y activar algún darse cuenta en este sentido. Ese es un poco el enfoque que tenemos de esta masterclass. Así que, de verdad, en esas camaritas hay personas sumamente apreciadas, queridas por mí. Me gustaría saludarlos a cada uno, pero bueno, dado el tiempo, me es muy difícil, pero bueno, sientan desde aquí mi aprecio, mi cariño, y bueno, de verdad mi corazón está ahí con ustedes. Hoy, ciertamente, y desde hace, bueno, ya cumplimos un año de todo lo que ha sido esta cuarentena, pero creo que esta cuarentena nos unió mucho más a una persona muy querida, a una persona muy apreciada para mí, y estoy muy feliz, ciertamente, de poder contar con él en esta masterclass. Él es Fernando Castro. Adelante, Fernando. Gracias, Jesús. Gracias a cada uno por su presencia. Y como decía Jesús, o sea, hace un año comenzamos una suerte de complicidad y de casi como hermanos siameses, compartiendo durante muchísimas semanas, es decir,
un encierro que fue muy fructífero en última instancia. Y bueno, es decir, acá estamos, es decir, a partir de, digamos, la inquietud, es decir, que nace en Nicole en primer lugar, pero sin duda que Nicole es capaz o ha sido capaz de recoger la inquietud de otras personas y nos ha planteado el desafío a Jesús y a mí de facilitar un taller, o sea, o más que nada, más que un taller, un espacio de aprendizaje y reflexión, es decir, sobre el ser papá, mamá, o el hacerse papá, mamá, porque en realidad más que ser, uno va haciéndose, ¿no? Así que bueno, contento, feliz de estar acá y de ver también caras conocidas, es decir, caras algunas muy, muy entrañables, desde distintos lugares, y gracias por estar de nuevo acá. Jesús. Muy bien. Adelante, Nicole. Gracias Jesús y Fernando. Me encanta escucharlos y estar aquí juntos. Bueno, estamos aquí para lo que hemos venido, así que empezamos ya con la masterclass porque sabemos que el tiempo es oro para todos. Y vamos a empezar esta masterclass de una manera de conversatorio. Jesús, yo quisiera preguntarte a ti, desde tu mirada, ¿qué nos puedes aportar en este rol de ser padres y madres? Wow, esa pregunta yo el primerito, además, Nicole. Pero bueno, ciertamente esa pregunta nos remite a todo lo que serían como los contenidos y los objetivos de este programa, o la intención más que el contenido de esta intención que tenemos en desarrollar este programa de coaching para padres con algunos de ustedes. Pero yo sí quiero, y el espacio y la pregunta es excelente como para puntualizar desde eso que tú señalabas, Nicole, desde la experiencia de ser papá, de la experiencia además que tengo una ventaja que igual la comparte Fernando, de ser abuelo, de poder establecer, a mi juicio, 3 aspectos que son fundamentales en esto que nos proponemos como coaching para padres. En primer lugar, yo creo que es trascendente la posibilidad que tenemos de descubrirnos, la posibilidad que tenemos de reconocernos, de identificar y de poder tener distinciones en este rol tan especial como es el rol de papá, como es el rol de mamá. Pero especialmente el poder darnos cuenta de nuestras incompetencias. Yo creo que eso es lo más trascendente que pueda tener esto. Es poder reconocer qué estoy haciendo, no como me salen, qué estoy haciendo y no me gusta lo que veo. Es decir, desde la incompetencia me permito poder reconocer que no estoy haciendo bien. Cuando me observo en mi actuar con mis hijos, y ciertamente siento alguna insatisfacción ahí. Es por eso que el programa contempla estas sesiones de coaching de manera individual, en un espacio protegido, en un espacio cuidado, en un espacio de profundo respeto, donde tú te permitas poder empezar a reencontrarte con eso, que posiblemente a partir de hacer las preguntas puedan darte un después en la manera de poderte hacer cargo de eso que en este momento tú puedes reconocer que te cuesta hacer, que no sabes hacer o que tienes ciertamente una incompetencia. Yo, mirando en lo que ha sido ciertamente mi proceso como padre, quiero compartir con ustedes que una de las incompetencias que sigo trabajando ciertamente y que yo recuerdo sobre todo cuando mis hijos estaban muy pequeños y también en su época adolescente, una de las cosas que a mí me costó mucho fue fijar límites, por ejemplo, poder sostener esos no. Y lo sigo trabajando, pero una de las cosas que me ayudó fue identificar que era una incompetencia mía, que no tenía que ver nada con ellos, sino era que yo tenía que hacerme cargo ciertamente de eso que no sabía hacer. Y eso me permitió hacer esa declaración, me permitió poder generar un antes y un después, porque empecé a hacerme cargo de eso. Entonces, una de las cosas principales es empezar a identificar eso,
para hacerme cargo y en ese sentido poder trascenderlo. Ese sería un aspecto. ¿Cuál sería uno segundo? A mi juicio, otro que es trascendente es aprender a escucharme como papá. Y por supuesto lo que corresponde a escucharse como mamá. Porque uno de los grandes terrores que se nos presenta cuando somos papá o mamá es el terror al juicio de que no lo estoy haciendo bien por parte de mis hijos. Y eso es algo que tenemos que empezar a reconocer, es decir, cómo yo me escucho dentro de esos mis temores, mis miedos, cómo aprendo también a escuchar a la mamá de mis hijos, indistintamente de la condición que estemos atravesando. Si estamos casados, si estamos separados, si estamos divorciados. Cómo yo escucho a la madre de mis hijos también, desde sus temores, desde sus miedos, desde poder generar ese escuchar desde el bien al otro. Y por supuesto, y no menos importante, cómo escuchamos a nuestros hijos, cómo podemos percibir sus temores, sus miedos, sus necesidades. Y ahí en especial, yo creo que la condición de ser abuelo nos ayuda porque los abuelos tenemos una manera distinta de escuchar, a diferencia cuando tenemos el rol de padre. Los abuelos escuchamos desde invitar al nieto, por ejemplo, a caminar, a ver una película, en algunos casos a cocinar, y dentro de eso le hacemos la pregunta y le decimos, mira, ¿y cómo estás en el colegio? Posiblemente tengo información de que no estás muy bien, ¿cómo? Háblame. Y ahí seguimos viendo la película, seguimos caminando, y hay un escuchar más desde la liviandad, hay un escuchar más desde sentir que ese espacio es nuestro y lo manejamos de esa manera. Entonces, el aprender a escuchar para mí es fundamental. Y eso abarca todos los demás dominios, evidentemente. Y el tercero, y no menos importante, es poder reconocer nuestro patrón emocional. ¿Cómo es que nos emocionamos como papá, como mamá? ¿Cómo yo puedo empezar a reconocer que dado esa recurrencia en mis emociones, eso afecta ese rol como padre o como madre? Y no solamente es quedarme con eso y decir, bueno, posiblemente mi recurrencia esté más en estar más en la rabia o en el miedo, sino poder identificar eso y después decir, ay, ¿qué puedo hacer con eso? Y la buena noticia es que podemos cambiar ciertos repertorios. Podemos empezar a cultivar otro tipo de emociones con acciones deliberadas para que te conectes con esas emociones. Por ejemplo, y les quiero también dejar esas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste y lo declaraste orgulloso, orgullosa porque tu hijo pudieron hacer algo? Y se lo pudiste expresar abiertamente, poderle decir, hijo, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de verte cómo haces lo que haces. O hija, estoy orgulloso de que fíjate cómo ahora lo estás haciendo distinto. El expresar eso, pasa algo contigo y pasa algo con tu hijo. El aprender a agradecer, por ejemplo, en familia, eso te conecta con otra disposición emocional. Entonces, si bien puedo identificar mi repertorio emocional, también la posibilidad de empezar a conectarme con otras emociones, con acciones específicas. Y esa es la invitación que ciertamente queremos hacerle. Por una parte, poder trascender y poder descubrirme en lo que no sé hacer bien y poderlo declarar abiertamente. Lo otro es aprender a escucharme para escuchar a la mamá de mis hijos y escuchar a mis hijos. Y en tercer lugar, y no menos importante, poder descubrirme en mis patrones recurrentes de la manera como me emociono y tener la seguridad que puedo, ciertamente, poder cambiar esos repertorios. Yo diría, Nicole, en resumen, esto es lo que aportamos en función de este rol de ser papá y de ser mamá. Gracias, gracias Jesús. Valiosa, valiosa información. Realmente respondes y nos hace cuestionarnos. Querido Fer, sabemos que no hay un manual para ser padre o madre. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿De dónde aprendemos la forma de ser papá y mamá?
Eh, en la escuela familiar en primer lugar, ¿no? Es decir, es ahí donde aprendimos qué hacía un papá y qué hacía una mamá con nosotros. La vez pasada, cuando comenzamos a pensar esto, conversábamos con Jesús. Es muy interesante, digamos, o sea, creo que nosotros, o sea, cuando digo nosotros, estoy pensando en Jesús y yo, que somos los más viejos posiblemente, bueno, yo soy el más viejo de todos ustedes, tengo 76, nadie me cree que los tengo, pero los tengo. O sea, digamos, o sea, yo nací el año 44, ¿no? Por tanto, digamos, o sea, yo nazco terminando la Segunda Guerra, más o menos, o sea, cuando comenzaba los desembarcos en Normandía, es que nazco. Pero fíjense, digamos, o sea, yo me hago niño, adolescente, digamos, en los 50. Y yo creo que, o sea, mi generación, o sea, lo que hizo fue una suerte así como de ruptura con el modelo del que veníamos. Y nos tiramos al aire. Y la ruptura fue un poco decir, o sea, yo no quiero ser igual que, pero no teníamos modelo. Es decir, no teníamos el modelo de reemplazo. Entonces, de alguna manera nos tiramos al agua, casi sin saber nadar, o sabiendo que había que manotear y había que patalear. Es decir, y esto, saber patalear, saber manotear, lo habíamos aprendido en casa. Es decir, lo habíamos aprendido de la relación con papá y con mamá. Entonces, creo que el primer lugar donde aprendemos a ser papá, mamá, es decir, es en nuestro lugar en el que fuimos hijos. O sea, Humberto Maturana es un biólogo y él habla de, o sea, en nuestro nicho ecológico original. Pero resulta que este nicho ecológico original, es decir, está inmerso en un nicho ecológico que es sociocultural. Entonces, o sea, ¿dónde hemos ido aprendiendo lo que vale, lo que no vale, lo que está bien, lo que no está bien? O sea, ¿dónde lo hemos ido aprendiendo? O sea, y lo hemos ido internalizando, o sea, y hemos ido creyendo que eso es así. Fíjense, o sea, cuando yo era niño, o sea, iba a la escuela, y no sé por qué me viene siempre segundo año primaria, o sea, alguna cosa debe haber por ahí. Creo que, digamos así, en mi clase, creo que había 1 o 2 niños. Yo iba al colegio La Salle de La Paz, creo que y éramos como 50 y tantos alumnos en la clase. Creo que había 1 o 2 niños que eran hijos de padres separados o divorciados. Cuando mis hijos van a la escuela, sí, creo que habían 2 o 3 niños en su clase cuyos padres no estaban separados o divorciados. Es decir, o sea, ¿qué quiere decir? Que mi generación, o sea, ya había hecho la ruptura, digamos, o sea, ya la separación era común, era frecuente. Por tanto, ¿dónde fueron creándose estos hijos? O sea, mis hijos, es decir, que han empezado a ser padres. ¿Dónde fueron aprendiendo? ¿No? Es decir, en el caos que fuimos nosotros, digamos. Entonces, creo que esto, o sea, cuando podemos mirarnos ahí, digamos, podemos descubrir y hacernos cargo de que hay cosas que estamos repitiendo y que estamos repitiendo sin hacernos la pregunta, ¿qué me lleva a esto? ¿Sí? ¿Qué me lleva a repetir, a pensar que está bien o a pensar que está mal? ¿De dónde lo saco? ¿Sí? ¿De dónde lo saco? Porque entonces vamos a empezar a ver, a darnos cuenta, por ejemplo, o sea, Jesús decía que el tema de su incompetencia, yo tengo una mía también, que me acompaña y no acabo de superarla, digamos. ¿Qué es la incompetencia para ponerle palabra? Para poner palabra a lo que siento. Es decir, ¿y dónde lo aprendí? Es decir, lo aprendí en mi casa. O sea, yo nunca escuché a mi padre decirle a mi madre te amo.
y a mi madre decirle a mi padre te amo. Por tanto, nunca escuché a mi madre decirme a mí te amo y a mi padre decirme a mí te amo. Entonces, o sea, es decir, tengo este patrón en última instancia, como decía Jesús, un patrón emocional, es decir, desde el cual me muevo, es decir, y ese patrón lo he transmitido. Entonces, si no me hago la pregunta de dónde viene este patrón, o sea, en qué está enganchado, difícilmente lo puedo cambiar. Entonces, creo que este es un punto que para mí es fundamental y en este programa creo que es el podernos hacer preguntas. O sea, ¿cómo fue que aprendimos a ser papá y mamá? O sea, ¿cómo? ¿Sí? O sea, ¿qué nos fue pasando en el vivir para aprender nuestra manera de ser papá, mamá? Porque de pronto estamos tratando de ser papá y mamá, o sea, como eran nuestros papás, o estamos tratando de ser papá y mamá, o sea, tratando de no ser para nada como fueron nuestros papás. Y no nos damos cuenta de que de una u otra manera, o sea, es decir, por presencia o por defecto, o sea, estamos enredados en eso, o sea, porque creemos que hay que hacer o creemos que no hay que hacer. Entonces, pensamos que hay que ser, o sea, y hoy se habla mucho, ¿no? Los papás tienen que ser amigos de sus hijos. No, si tus hijos no necesitan amigos, no te necesitan como amigo o como amiga, te necesitan como papá o como mamá. Amigos tienen, amigas tienen. No tienes que ser educador, para eso tiene maestros. Tienes que ser papá, tienes que ser mamá. Y el papá y la mamá aman, validan, reconocen. Es decir, lo hacen presente al hijo o a la hija, los hacen presentes. Existes, estás ahí con tu singularidad y eres valioso para eso. O sea, y esto, o sea, surge solo si nos hacemos preguntas. O sea, no está en un libro y no está en un manual. Esa es un poco mi divagación a partir de tu provocación, Nicole. Wow, wow, realmente, más preguntas, nos invitas. Te escucho y de ahí me animo a preguntar a Jesús, ¿de dónde crees tú que proviene esa forma particular de actuar como madre o como padre con todo esto que decía Fernando? Claro, bueno, ya Fernando ciertamente lo adelantó. Proviene de todos esos marcos de referencia, como bien lo señaló él. Proviene, por supuesto, del colegio, proviene de esa manera particular que cada uno de nosotros vivió el hecho de ser niño. Porque si algo nos olvidamos, ya cuando estamos de rol de papá, etcétera, es que algún día fuimos niños. Y ese niño aprendió de ahí, uno de esos patrones de referencia. Y eso es tan importante porque una de las cosas que nos permite, como bien lo señalaba Fernando, es poder reconocer de dónde viene esto. Y en ese sentido, yo quiero invitarlos a hacer un ejercicio que es muy sencillo, a los que tienen su camarita ahí conmigo activada. Lo que te voy a pedir es que tomes una respiración profunda y cierra tus ojos. Y por unos segundos, solo por unos segundos, trae a tu memoria, a tu presente, algo que de alguna manera te transmitieron papá o mamá. Algo que tú puedas reconocer hoy que eso te llegó, eso te lo tienes en el presente. Solo por unos segundos. Muy bien, toma una respiración profunda, abre tus ojos. Y si quieres, por favor, en el chat, puedes poner la palabra o aquello que más te resonó de cerrar tus ojos y ver qué pasaba contigo. Porque es muy probable que eso que pudiste identificar es producto de algo que observaste. ¿Y dónde lo observamos?
lo observamos en la conducta, en el comportamiento, que se hace de manera recurrente, de manera repetida, de ese papá y de esa mamá. Y eso, de alguna manera, condiciona esa manera particular de estar siendo mamá o papá. Fernando lo señalaba, tal cual. Tú puedes descubrirte posiblemente, consciente o inconscientemente, haciendo algo similar a lo que aprendiste. O por el contrario, te puedes ir a ese extremo, como decía Fernando, hacer lo contrario, pero siempre teniendo ese marco de referencia que te pertenece, que es tuyo. Entonces, una de las cosas trascendentes que a mí me ha ayudado fundamentalmente es estar en paz con eso, es aceptarlo, es reconocerlo, partiendo de dónde viene. Decimos que, como metáfora, evidentemente, que los niños y nuestros hijos, etcétera, ven el mundo a través de los ojos de los padres. Yo diría que van construyendo su mundo a través de lo que observan. No solo lo que le dices en las voces que están ahí presentes, sino lo que ellos ven en tu conducta, en tu comportamiento, vale decir, en tu actuar, en tu convivir en ese sistema familiar. Y ahí ellos, bueno, sacan sus conclusiones y sobre todo diseñan la estrategia. Y esa estrategia puede ser en algunos casos, porque lo vemos cuando tienen 2 o 3 hijos, de repente uno, excelente alumno, otro no tan bueno, uno, bueno, tiene todo su cuarto ordenado permanentemente, otro lo contrario. Y cuando tú te pones a ver, son estrategias que lo hacen consciente, inconscientemente, por supuesto, pero ¿para qué? Fundamentalmente también lo expresaba Fernando, para buscar, por un lado, ser reconocidos, como lo hicimos nosotros, para ser aceptados y, por supuesto, para ser amados. Esa estrategia está ahí. Ahora, si yo como papá soy capaz de descubrir y decir, a lo mejor mi hijo lo que me está pidiendo a gritos, pero no sabe cómo ponerle palabras a eso, es papá, escúchame, o papá, mírame, papá, acéptame. ¿Por qué no? Como decía Fernando, papá, ámame. Y es allí donde reconocemos entonces que ciertamente estas figuras de autoridad, bueno, generan un condicionante importante en ese rol de ser padre. Pero ¿qué es lo más trascendente? Una vez que yo soy capaz de reconocer eso, yo puedo empezar a asumir la responsabilidad que eso tiene. Porque ya identifico que mi hijo o mi hija está aprendiendo de lo que observa en mi conducta. Está aprendiendo a ver lo que observa en mi comportamiento. Y si soy coherente o no soy coherente con eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos descubierto diciéndole a alguno de nuestros hijos, no grites, cuando minutos antes hemos hecho lo propio? Y esto es por decir un ejemplo. ¿Cuántas veces le insistimos que tiene que cumplir con su responsabilidad cuando muchas veces no honramos las promesas que nosotros mismos hacemos? Entonces, de lo que se trata es ser coherente con aquello que tú puedes empezar a reconocer que es importante para ti, como papá, como mamá, y actuar en consecuencia con eso. Ya desde el adulto, reconociendo de dónde viene, por supuesto, esa manera de actuar como actúo como papá, podemos voltearnos y poder decirle, gracias papá, gracias mamá, por lo que me diste y por lo que me dejaste de dar, indistintamente en el plano en que se encuentren esos dos seres. Gracias por eso. Los honro porque me dieron la vida. Pero voltearte y poder expresar y declarar, hoy quiero hacerlo distinto, hoy quiero hacerlo diferente.
y empezar a declarar eso, hay algo que pasa contigo, que empiezas a conectarte ciertamente con la paz, que es un estado de ánimo. Pero hay algo que empieza a ser distinto, diferente. Y eso es lo que queremos, de alguna manera, dentro de todo lo que queremos ofrecerle, que eso empiece a pasar en ustedes. Yo quiero dejar una pregunta que también es una pregunta que me he hecho durante muchísimos años. Y es una pregunta que apunta al ser papá, al ser mamá. No desde la intención, sino de la acción. Y la pregunta es, ¿cómo quieres ser recordado por tus hijos cuando ya no estés? Y es posible que sea una pregunta, y ahorita con el tema de la pandemia sea terrible plantearnos esta pregunta. Pero es una pregunta movilizadora. Porque en la medida que tú descubres que quieres empezar a ser recordado, por ejemplo, como un papá amoroso, bueno, ¿cómo vas a traducir eso en acciones? ¿Qué vas a empezar a hacer hoy mismo, cuando cerremos esta masterclass? ¿Qué vas a empezar a hacer distinto en aquello que tú quieres apostar, que tu hijo te recuerden de alguna forma? O por el contrario, si quieres que te descubran o te reconozcan como un papá respetuoso, bueno, ¿cómo empiezas a legitimar eso? ¿Cómo empiezas a trabajar en función de generar ese espacio de respeto desde la acción, no de la intención? Yo creo que el eje principal de este programa está traducido entonces en conductas y en comportamiento. No es un tema teórico, como lo hemos dicho. Lo que te vamos a invitar siempre a través de la pregunta es para activar ese darse cuenta que puedas empezar a hacer algo distinto. Y sabes que tus hijos te lo van a agradecer mucho. Eso es un poco de donde creo que viene esta manera de actuar como papá o de actuar como mamá. Así es que lo veo yo. Gracias, gracias Jesús. Y siguiendo con la línea de las preguntas, con esta pregunta tan poderosa que nos invitas a hacernos, quisiera preguntarle a Fer, ¿cuáles son las preguntas, crees tú, que deberíamos hacernos nosotros como mamá y como papá? Wow. Wow. Terrible, terrible, terrible pregunta. No, terrible pregunta porque yo voy a comenzar a responder tu pregunta con una pregunta que me hizo mi nieto. Yo en general, o sea, como que no me enojo fácilmente, o por lo menos no lo muestro, ¿no? Pero hay un momento en el cual sí muestro que estoy enojado, que es cuando manejo, cuando conduzco. Entonces iba llevando a mi nieto a la escuela y bueno, siempre hay alguna persona, un mal conductor, digamos, o sea, que hace una estupidez, ya estoy haciendo un juicio. Y entonces, bueno, yo me enojo, ¿no? O sea, y como en uruguayo, he hecho una puteada, digamos. Pero además, o sea, me enojo, grito. Y entonces, si mi nieto me pregunta, mi nieto va atrás, o sea, porque tiene que ir atrás, es chico, no puede ir adelante. Entonces me dice, abuelo, ¿por qué te enojas? Entonces le digo, bueno, no te fijaste, Valentín, que pasó, lo que hizo, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me dice, y abuelo, ¿y para qué te enojas y gritas si no te escuchan? ¿No? O sea, ¿para qué todo eso si igual no te escucha? O sea, ¿para qué te sirve? ¿No? Y creo que esto es un poco el punto para mí, o sea, es decir, que no nos hacemos las preguntas adecuadas. O sea, en este caso, la pregunta de mi nieto es una pregunta súper poderosa, digamos, desde su inocencia. Y me dice, ¿para qué haces eso si no tiene sentido? ¿Para qué? Entonces, yo creo que esta es la primera cosa, o sea, las preguntas tienen que ver con el sentido, ¿no? Es decir, y yo engancharía con algo que dijo Jesús en su primera intervención, cuando habló, digamos, o sea, del patrón emocional. Y creo que son preguntas que tienen que ver para poder entender nuestro patrón emocional. Y una primera pregunta que se me ocurre así es, ¿yo me siento cómodo en mi rol de papá-mamá?
Porque muchas veces, o sea, yo estaba disponible, estaba, o sea, con ganas, estaba preparado, quería, o simplemente fue azar del destino o accidente. Que me hice papá. Y a partir de ahí, o sea, bueno, o sea, no estaba, o sea, me siento cómodo ahí. Porque eso va a determinar todo un patrón emocional en la relación con los hijos. Una persona que me dijo una vez, tengo una mala noticia. Le digo, ¿cuál es la mala noticia? Estoy esperando otro varón. Es decir, está esperando otro varón. O sea, ya tenía el varón, ahora está otro porque quiere tener una nena. Entonces, fíjense, o sea, ¿dónde nace el patrón de tu relación? Con esa niña que viene. O, por ejemplo, otra que me dice, o sea, yo soy el segundo, es decir, ensayo fracasado. ¿Cómo? Sí, o sea, mis padres querían un varón, nació mi hermana. Querían varón, nací yo. Y después la tercera, bueno, ya ni se dio, ni se enteró que también es fracaso. O sea, cuando tienes eso, es decir, ¿dónde te estás moviendo? Esa es una primera pregunta, me siento cómodo. Una segunda pregunta. ¿Tiene que ver mi ser papá, mi ser mamá con mi proyecto de vida que deriva del anterior? Otra pregunta. En mi relación con mis hijos, ¿yo quiero ser papá, mamá? ¿O quiero ser amiga, amigo? ¿Quiero ser el tipo piola que es cómplice? ¿O quiero ser el tipo que ama, marca límites, ayuda a crecer, lleva de la mano, valida, reconoce? ¿Qué es lo que quiero ser? Cuando digo sí, mi sí es un sí. Y cuando digo no, mi no es un no. O sea, fíjense porque, o sea, por lo menos en Bolivia, ¿no? O sea, cuando decimos sí, enseguida está el pero. Y cuando decimos no, enseguida está el pero. El pero dicen que es la más perversa de las palabras inventadas, porque niega lo anterior, ¿no? Entonces, sí, pero, no, pero. Entonces, fíjense, o sea, es decir, es re importante, o sea, ¿cómo digo lo que digo? Y acá otra vuelta, fíjense, me parece interesante. El otro día estaba leyendo yo siempre me voy a venir moviendo con esta cosa de que, o sea, cuando hablamos, cuando decimos, tenemos la palabra, el tono y el gesto, ¿no? Y que el tono y el gesto es lo más importante, lo que más pesa en la comunicación, ¿no? Y lo que termina retumbando más, o sea, decir. Y resulta que el otro día, es decir, leí un estudio que se ha hecho, que muestra que los niños chicos, o sea, y eso hasta bastante entrada, digamos, 8 o 9 años, lo que pesa con mucha fuerza en la emoción del niño es el tono en el cual le dicen lo que dice, porque el niño no tiene la distinción de, si ustedes quieren, las variaciones de la gestualidad. La va adquiriendo después. Y entonces cuando yo le digo sí, o cuando le digo no, o sea, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué está escuchando? O le digo no. ¿Qué está escuchando? O sea, ¿cómo le está llegando? Entonces, ¿quién estoy siendo? O sea, ¿qué papá, qué mamá estoy siendo en ese momento en la relación con mis hijos? Y creo que la pregunta fundamental, o sea, yo diría, tal vez que, o sea, la agarré al vuelo de Jesús,
Es decir, porque tal vez, o sea, yo siento que estoy en ese momento de mi vivir también. ¿Ya? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Sí? ¿Cómo quiero ser recordado? O sea, ¿cuál quiero que sea el legado? ¿Y qué estoy haciendo para que eso pase? ¿Qué estoy haciendo para que eso pase? O sea, porque fíjense ustedes en este momento, o sea, piensen ustedes en sus padres. ¿Por qué los que recordarían a sus papás? ¿Cuál sería el legado que les dejaron profundamente? Ojo, pero desde su corazón, o sea, no desde el discurso, sino, o sea, en mi corazón. ¿Qué es lo que yo agradezco? ¿Qué es lo que yo, o sea, atesoro? Porque ese es el legado. Entonces creo que estas son algunas de las preguntas. Y todo eso pasa, yo diría, no por un tema de ser, sino por un tema de hacer. O sea, ¿cuáles son las acciones que genero? Mis modos de relación que genero, es decir, con mis hijos, o sea, para que mis hijos crezcan como seres autónomos, como seres libres, como seres, o sea, en bienestar. ¿Cuáles son las acciones que hago para eso? Sí, esas son un poco las preguntas que se me ocurren y que de alguna manera van a acompañar el trabajo que vamos a hacer con ustedes, o sea, que va por ahí, o sea, decir, a ver, hagámonos una pregunta. O sea, y los sentires, lo que puedas sentir, ni está bien ni está mal, sino qué haces a partir de ahí. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Te golpeas el pecho y punto? O sea, tratas de cambiar, modificar el comportamiento, la acción, para que sea lo que tú deseas que sea. Para ser el papá o la mamá que tú deseas ser, para ser reconocido, o sea, para ser recordado de la manera que tú quisieras ser recordado. Estas son algunas de las preguntas que se me ocurren, Nicole. Gracias, Fernando. Realmente, bueno, cuando vemos el reloj, ¿no? Vemos Fernando y Jesús, unas pocas palabras en este poco tiempo de lo maravilloso que va a ser este programa. El tiempo, como siempre, se nos hace corto. Y bueno, tal vez quisiéramos quedarnos más tiempo, ¿no? Pero yo quiero agradecerles primero por esta iniciativa de juntarnos y contar esta experiencia como papás, como abuelos, que surge desde su propia vivencia y además hacerlo con esta sensibilidad de poder reconocer este rol de papá y mamá que se construye y el que se puede aportar, ¿no? Es tan claro, como decían, ¿no? No es que llegas y eres papá, sino vas construyendo y está claro que tampoco te gradúas. Gracias por traernos esa mirada desde su experiencia y vivencia para invitarnos a, por sobre todo, no dejar de hacernos preguntas. Ahora estoy segura que con todas las personas que nos están acompañando deben haber varias preguntas por responder. Así que vamos a abrir el espacio también para poder responder estas preguntas y que puedan participar. Y para eso les voy a pedir a los que quieran hacer preguntas que puedan levantar la mano ahí en la computadora o al hacer algunas señitas así para que podamos dar la palabra y podamos pasar esta parte. Pero realmente les agradecemos muchísimo por todo lo que nos traen. Gracias nuevamente, Jesús y Fernando. Antes de abrir este espacio de las preguntas, ¿no? Les vamos a dar un poco sobre la información del programa. El programa de coaching para madres y padres inicia, como les decía, el próximo 9 de abril. Van a ser 4 encuentros entre abril y mayo. Los primeros 2 van a ser el 9 y 10 de abril, de 8 a 12 de la mañana, hora Bolivia. El tercer y cuarto encuentro va a ser el 7 y el 8 de mayo en los mismos horarios. Luego del segundo encuentro, cada participante podrá agendar una conversación de coaching con Jesús, Fernando o con el equipo de coach certificados que tiene tanto Indelser y Sinapsis. El segundo nivel del programa va a empezar en el mes de junio. Ahora, varias de las personas estaban ahí preguntando, algunos en privado y qué sé yo, sobre la inversión.
Algunos por ahí tienen la información y otros por ahí no la tienen, ¿no? El programa ha sido diseñado para invertir $100 por estas 16 horas y esa conversación de coaching, ¿no? Sin embargo, hay varios paquetes y opciones que se pueden adecuar a cada uno de ustedes, ¿no? Hay descuentos por pago anticipado, hay descuentos si haces la inscripción en pareja, y cuando hablamos en pareja no es que sea tu pareja, tu esposo, tu esposa, puede ser tu compañero, puede ser tu mamá, puede ser tu amigo, puede ser tu amiga, ¿no? El tema es que se animen a entrar 2 personas y así podemos ver de hacer un descuento atractivo. También hay posibilidad de hacer el pago en 2 cuotas. Todos los precios que vayan a tener de las consultas que vayan a preguntar ustedes incluyen impuestos en Bolivia. Sin embargo, hemos visto que hay muchas personas que no están en Bolivia y es por eso que si no van a necesitar tener una factura, igual se puede hacer un descuento adicional. Entonces, en resumen, esta inversión incluye 16 horas en 4 encuentros que van a ser en abril y mayo, la factura si la necesitas, una conversación de coaching, y si requieres más sesiones podemos agendar también otras conversaciones con un precio especial para los que tomen el programa. Ahora, para saber cuál es el paquete que mejor se adecua a ti y para recibir más información del programa y de la inversión, los invitamos a todos los que están aquí para ser parte de un grupo de WhatsApp que va a ser gratuito y de ahora hasta el 9 de abril van a ir teniendo información sobre el programa, van a tener mucha información valiosa, además de todo esto que nos decía Jesús y Fernando. Ahora en el chat les vamos a compartir un enlace en el cual ustedes solo tienen que hacer clic y se van a unir directamente a este chat de WhatsApp. Ok. Y bueno, para ir cerrando los detalles del programa y dar inicio ya a las preguntas, contarles, me encanta esta parte, es que este programa nació desde la necesidad de poder brindar herramientas a papás y mamás que están en busca de tener armonía en sus casas, en el trabajo y en la relación con sus hijos. Y es así que Jesús y Fernando, como parte de un programa de responsabilidad con la comunidad, y ahora, en estos tiempos que todos estamos buscando más espacios colaborativos y que sean más las personas que se beneficien, les contamos así una increíble noticia que Jesús y Fernando están destinando becas completas y medias becas para aquellos que realmente tienen el interés de participar en este proceso de transformación. Si es el caso de cualquiera que está aquí presente, que se ha registrado, sé que para muchos a veces el tema tecnológico se complica, pero al final nos ayuda muchísimo para comunicar, para hacer comunidad. Lo que los invitamos es que no duden en contactarse a través del enlace que va a estar ahora aquí en el Zoom, o como se han conectado por WhatsApp para tener la información. Y diciendo con toda esa transparencia, realmente me gustaría saber cómo puedo acceder a una beca y ahí obviamente se va a hacer un análisis y como es parte del programa de responsabilidad con la comunidad de Jesús y Fernando, van a tener la información directamente. Entonces, ahora sí vamos a ir cerrando con toda la información del masterclass y del programa y vamos a dejar de grabar ahora para que podamos abrir el espacio para responder a las preguntas y puedan abrir micrófonos y cámaras.